Punto y aparte. La noticia con veracidad, el análisis con sentido, la crítica con responsabilidad, la entrevista a profundidad, el cuestionamiento sin cortapisas, todo aquí en Punto y Aparte, porque aquí tu voz sí cuenta. Queda con usted los periodistas Miriam Gasca y Gustavo Estrada. Punto y Aparte. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle en esta tarde, noche de viernes. Hoy es 24 de abril de 2015. Le saluda Miriam Gasca y me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo desde nuestro estudio Galerías, aquí en la Plaza Comercial Galerías. Y en esta ocasión tenemos ya listo un programa especial a raíz de que el pasado miércoles se conmemoró el Día Mundial de la Tierra. Y como una forma de identificar la problemática ambiental que se vive no solamente en nuestro país, sino de manera específica en nuestro estado de Guanajuato y aquí en el municipio de Salamanca. En esta noche saludamos al ingeniero Alberto de la Torre, quien estará a cargo de la presentación, conducción y desarrollo de esta mesa de discusión. ¿Qué tal, ingeniero de la Torre? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, auditorio, con el gusto de estar con ustedes nuevamente. Y en esta noche nos acompañan el señor Fernando Vaca Amador, bienvenido, compañero, amigo y también luchador social, pertenece a la asociación del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, entre otras asociaciones, y también lo hemos entrevistado aquí, señor Vaca Amador, sobre el tema del Cerro de la Cruz, un problema ambiental de aquí de la ciudad de Salamanca. El ingeniero Manuel de la Torre Rivera, también expetrolero de aquí de Riama, ex catedrático de la Universidad de Guanajuato, miembro del Consejo Consultivo Ambiental Municipal, entre otras asociaciones en las cuales colabora, y su servidor Alberto de la Torre. Bienvenidos. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, iniciando con esta temática, como bien lo dijo Miriam, tenemos el antecedente de que el pasado miércoles 22 de abril se festejó el Día Internacional de la Madre Tierra. Y en esa ocasión, en ese miércoles, platicando con Gustavo y con Miriam, comentábamos que no hay mucho que festejar, sino mucho que trabajar, dado que tenemos reloj en contra. Y el motivo de esta noche y la invitación de ustedes a participar aquí es que platiquemos sobre qué alternativas se tienen a nivel global, a nivel nacional y a nivel municipal, y para lo cual nos hemos fijado una pequeña ruta, que es hablar de un informe que elaboró un tribunal internacional, de lo cual yo quisiera que nos hablara un poquito el ingeniero Manuel de la Torre de qué trabajo es de este tribunal, quién es este tribunal, cómo se llama y cuál ha sido sus antecedentes. Mira, muchas gracias por la oportunidad y comunicarle a nuestro auditorio que es de la mayor importancia el saber que existe un tribunal permanente de los pueblos desde hace 50 años y que tuvo acciones colectivas muy importantes, como ser un factor importante en el rumbo que tomó la guerra de Vietnam. En aquel entonces lo encabezaba el tribunal Sir Bertrand Russell, un físico y filósofo inglés, comprometido con las luchas, que salía a las calles a luchar con los estudiantes y que logró que se contagiaran las juventudes de Francia y de Norteamérica en una protesta totalmente justificada contra una guerra, como todas las guerras, estéril. 15 años después, en 1976, Lelio Besso toma la estafeta. No recuerdo si ya para entonces había muerto Sir Bertrand Russell, pero toma la estafeta y junto con otras organizaciones herederas de ese trabajo,
colectivo que se hizo en muchos países durante los 15 años anteriores. Hubo intervenciones muy importantes en diferentes países, principalmente del norte de África y de Norteamérica. Realmente no recuerdo que haya habido intervenciones en América en ese periodo, pero posteriormente este tribunal empezó a diversificar su atención pues a toda la problemática que tienen los pueblos en general. Los pueblos del mundo, sin interesar de su color, su lenguaje, su religión, atendían los problemas más urgentes de la población. Sería ahora, sin duda, el de la migración. Yo creo que golpea para todo el planeta, junto con el de la contaminación del planeta, son de los problemas que están golpeando a todo el planeta. Y sin duda, esta organización está detrás de estos esfuerzos. Bueno, lo importante es que esta organización, que en en el 2010, me equivoqué, quiso llamar la atención la sociedad mexicana a su presencia aquí en el país. Y dijeron, no, pero si en ese país, ¿qué puede haber de violaciones? ¿Qué puede haber en un país que tiene una tradición de no afectación a otros países, de no intervención, de respeto a los derechos de los pueblos? Tenemos aquí un benemérito que es conocido en todo el mundo, y hay muchos monumentos en todos los países del mundo al benemérito de las Américas por ese respeto al derecho ajeno, y eso definitivamente trascendió. Sabían de la obra de Cárdenas, que recibió a los refugiados españoles durante la periodo previo a la Segunda Guerra, y otras acciones del gobierno mexicano que lo ponían como defensor de los derechos, y de tal manera que no fue posible en las primeras instancias atraer la atención de este tribunal permanente. Perdón que lo interrumpo, ingeniero. Mire, leyendo aquí la biografía del tribunal Russell, que da pie al Tribunal Permanente de los Pueblos, y mencionó usted a Lázaro Cárdenas, y precisamente en el Tribunal Russell participó Lázaro Cárdenas fue uno de los jurados fundadores, y bueno, se tenía ganado ese lugar por su participación precisamente en muchos hechos de defensa a las minorías indígenas, del reparto de la tierra y la expropiación petrolera. Me llama también la atención que porque este es un tema que se ha tocado en las últimas semanas, sobre la situación del genocidio armenio de 1915, y que declara el Papa Bergoglio, declara en semanas pasadas sobre el reconocimiento como el primer genocidio del siglo XX, y que tiene la situación bastante tensa entre Turquía y el Vaticano. Y me llama la atención porque leo aquí en el Tribunal Permanente de los Pueblos que ellos lo juzgaron y lo denunciaron desde 1984, o sea, hace 31 años ya el Tribunal Permanente de los Pueblos había dado un golpe importante en esta situación internacional. Pues con esos botones de muestra, creo yo que para nuestro público es suficiente para dejar claro que es un tribunal del máximo prestigio internacional. Es un tribunal ético. Así está catalogado. Tiene 50 años de existencia y se ha comprometido con las principales luchas de los pueblos del mundo de todo tipo de injusticias que se cometen. Bueno, entonces retomo que en el 2010 no se creyó, pero ya en el 2011, cuando se empezaron a ver mucha actividad de violencia en este país, fueron con otros argumentos ya más amplios y con muchos hechos, y dijeron, caray, vamos a ver de qué se trata. Y decidieron
convocar agentes del máximo prestigio en nuestro país para hacer una auscultación, para formar un jurado inicial y tener un punto de vista de partida sobre de las desviaciones a la convivencia social, pero en aspectos económicos, políticos, sociales y ambientales. Los ambientales es nuestra preocupación, desde luego, pero ellos trataron todos esos temas y formaron ese jurado. Uno de los principales miembros conocidos en este estado es el obispo Raúl Vera. Raúl Vera, una persona muy comprometida con las luchas sociales y sobre todo ahorita recientemente con los migrantes, pasó a ser parte del tribunal, de los jueces calificados para ser los que recibieran los materiales en 40 preaudiencias en 21 estados de la República. En 3 años de trabajo, entrevistaron a agentes de 345 municipios. Ciertamente es un muestreo de la tercera parte de la población, 40 millones, pero es un muestreo más que representativo ante esa cobertura de estados, de municipios y de gentes con problemática. Entonces, realmente es un tribunal calificado para hacer este tipo de trabajos. Y bueno, interesante esta mesa de discusión con los ingenieros de La Torre. En un momento continuaremos con ella, pero ¿qué le parece si nos vamos a nuestra primera pausa comercial de esta noche y regresamos en un instante con más? No se vaya. Seguimos en Punto y Aparte, donde tu voz sí cuenta. Seguimos aquí en Punto y Aparte, gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde nuestro estudio Galerías, aquí en la Plaza Comercial Galerías en Salamanca, y cedo de nueva cuenta el micrófono al ingeniero Alberto de la Torre en este programa especial sobre la problemática ambiental que se vive en el mundo, en nuestro país, y pues ya vamos a conocer de manera específica qué se está viviendo aquí en Salamanca en pues recién celebrado, valga la palabra, Día de la Tierra. Gracias, Miriam, gracias, auditorio, por continuar con nosotros. Contextualizando, estamos hablando del Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene como padre el Tribunal Russell, con gente connotada a nivel internacional en el campo ético y profesional, con varios éxitos internacionales en estos 60 años de vida del Tribunal Permanente de los Pueblos, y que llega y se instala en 2011 y hace 3 años de trabajo, 2011, 2012 y 2013 aquí en el país, y tiene principalmente aproximadamente 5 o 7 mesas de trabajo, que entre las que recuerdo ahorita, y si ustedes me pueden ayudar en alguna que se me pase, don Fernando y don Manuel, bienvenida a su opinión, pero recuerdo que hay una sobre migración, hay otra sobre derechos de comunicación y atentado a periodistas, violencia contra los trabajadores, violencia contra el maíz y soberanía alimentaria, agroalimentaria, feminicidios, y está la ambiental, que es la que nos convoca el día de hoy. Mencionó, ingeniero Manuel, que hubo varias preaudiencias, 13 preaudiencias, ¿o cuántas fueron? 13 preaudiencias. 13 preaudiencias y en 21 estados del país. Señor Fernando Vaca, si usted nos pudiera comentar, porque usted fue partícipe vivencial de una de las preaudiencias. Adelante. Sí, bueno, al ver que aquí en Salamanca, con el problema que teníamos del tirador tóxico, pues estaba detenido, por ahí nos invitaron a participar en la preaudiencia en Atotonilco, en San Miguel de Allende. El día, fue en septiembre, fueron los días 18, 19 y 20 de septiembre del 2013, en el cual participaron gente de 13 estados. Sí. Fueron 13 casos sobre devastación hídrica. Fue lo que se habló ahí.
El problema que tenemos aquí en Guanajuato, que se presentó, fue del sur del estado. Del estado. El problema, más bien el norponiente del estado, nororiente, de la cuenca de la Independencia, sí, donde por la sobreexplotación está contaminado los mantos con flúor y arsénico. Sí. Y de ahí, metimos el problema de aquí del tirador tóxico. ¿Por qué razón? Del Cerro de la Cruz. Del ¿verdad? Cerrito de la Cruz, sí. ¿Por qué razón se metió si era cuestión hídrica? Porque, ¿qué tanto es lo que se está yendo a los mantos freáticos que está contaminando todo nuestro sistema de aquí? Entonces, fue como entró ahí. Yo creo que había aproximadamente unas 300 personas. Sí. La gente, pues, muy participativa. De ahí, fueron 3 días muy intensos. Se quedó ya dentro la situación de aquí del tirador tóxico dentro de los demás casos que había, casos muy importantes sobre contaminación, y de ahí pues se partió a la audiencia madre, que fue el mismo año, pero en noviembre, en México, en el edificio de SUNAM, donde se presentaron casos de muchas partes de la República y donde pudimos constatar la organización que hay en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios, en la organización que hay para poder trabajar sobre este tipo de problemas. Cabe señalar que la cosmovisión de nuestro pueblo indígena es muy diferente a la que nos ha afincado nuestra nueva occidentalización, por así decirlo, ¿verdad? En el sentido, la pertenencia hacia la tierra, hacia sus costumbres, hacia inclusive hasta sus formas de gobierno. Sí. Definitivamente el municipio de Salamanca queda encuadrado prácticamente en toda la problemática que se trató en esa ocasión. En esa ocasión se trataron, como está diciendo el compañero Vaca, la cuestión hídrica, pero está íntimamente relacionada la contaminación del suelo por residuos tóxicos, principalmente residuos industriales, que sin ningún control ya proliferan en muchos espacios de esta comunidad y contaminan efectivamente los acuíferos. Es tan importante este problema que el representante del Consejo de Cuenca local organizó un simposio internacional en donde estuvieron representantes de todo el mundo aquí en Salamanca para tratar el asunto de la contaminación subterránea de los acuíferos. Estuvo gente de la UNAM, gente de otras universidades, y 2 tomos se publicaron con los trabajos realizados aquí en Salamanca sobre este interesante tema. Que es evidente a la superficie para el ciudadano común y corriente que tenemos totalmente afectada el agua superficial. Pues el río Lerma dejó de ser un río, ¿verdad? Ahora es un canal de desagüe. El 100% de nuestras aguas superficiales. El 100% de nuestras aguas superficiales afectadas, y las aguas subsuperficiales, una sobreexplotación que se suman a muchos otros acuíferos del país que están siendo sobreexplotados. El de aquí es un caso realmente alarmante. Hace tan solo 50 años el nivel freático estaba a 6 metros. En la actualidad está a 180 metros el abatimiento del nivel freático. Obviamente que son recursos que aunque el agua pareciera un recurso renovable, no es fácil recuperar un nivel freático de 180 metros. Y estamos en zona de veda, como una concreta decisión política, ¿verdad? Para denotar que aquí estamos en una zona de sobreexplotación muy grave.
¿Cómo se maneja esa veda? Eso es otra cosa. Otra situación referente al agua que menciona el dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos es el trasvase. Trasvase de aguas, ¿qué significa el trasvase? Que es un agua que está en un lugar, es transportada hacia otro y se da principalmente en las áreas rurales en donde se ha afectado a muchas comunidades indígenas para llevar agua a la ciudad o inclusive de un estado al otro, y nuestro estado de Guanajuato tiene esa particularidad con los tratados de Lerma-Chapala, en donde en los últimos años y que ha afectado gravemente a la agricultura del estado, se está llevando agua hacia el lago de Chapala. ¿Qué nos pueden mencionar al respecto? Esto en el país en general está generando muy graves problemas. El problema del agua, ya acaban de llevar un intento de ley de agua, que fue de inmediato rechazada por muchos aspectos que involucran el uso de esa agua, que es un bien y es un derecho de los pueblos. Está consagrado en la Constitución. Y en el derecho internacional. Y en el derecho internacional está el derecho al agua. Y entonces se vio que se estaba destapando un problema que iba a generar una gran resistencia, y se interrumpió las decisiones del Congreso y se pospuso la discusión para posteriormente tratarlo. Quisiera retomar nuevamente el caso local de Salamanca, del Cerro de la Cruz, no como el único caso que existe aquí en la municipalidad ni en el estado. A mí me llama la atención que en el informe del TPP hay aproximadamente 300 casos en toda la República, 360 casos de abusos y de malestares ambientales, de los cuales nada más 2 se presentaron para el estado de Guanajuato. Uno, el que mencionó el señor Vaca de la Cuenca Independencia, y el otro de aquí de nuestro municipio, que es el Cerro de la Cruz. Pero antes de darle la palabra nuevamente al señor Fernando Vaca, me llama la atención en el informe que sobre los hechos delictivos que denuncia el informe, dice el número 6, la actitud imprudente, permisiva u omisiva en relación con la elevación de los niveles de riesgo ambiental vital y socialmente tolerable, así como jurídicamente permitido, respecto del incremento de daños ecológicos irreparables o de difícil reparación, y en lo referente a la prevención de catástrofes ambientales. Y cuando leí esto me llama la atención el caso Cerrito de la Cruz. ¿Nos puede ahondar un poquito más de qué es lo que se expuso sobre el Cerro de la Cruz en esa preaudiencia? Sí, cómo no. Bueno, al ver la grave oposición de los 3 niveles de gobierno para poder remediar ese lugar que nos está afectando de una manera muy grave, yo metí una denuncia ciudadana. A través de esa denuncia ciudadana estuvo cerrada la empresa cerca de un año, pero se volvió a abrir la empresa con la condición de que se iban a sacar 200 toneladas de lodos ácidos mensuales, lo cual, pues si bien han sacado una cierta cantidad de lodos, han seguido metiendo. Entonces, yo veo que las autoridades de alguna manera están coludidas, o sea, no quieren cumplir con su trabajo. Nosotros lo único que estamos denunciando es el grave problema que tenemos ahí, porque yo lo veo a 10 años. En 10 años ese Cerrito de la Cruz va a estar rodeado de casas. ¿Y qué va a pasar? Va a ser una zona enferma, ya es una zona enferma, pero ¿qué va a pasar? Si ahorita en el problema del sector salud andamos con números rojos y le vamos a cargar más por la devastación ambiental que tenemos nosotros aquí en Salamanca, pero esa zona es una contaminación muy especial porque son bencenos sulfónicos, entre muchas sustancias más que hay ahí, que son cancerígenas. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo al estar sacando las firmas para poder justificar mi participación en la denuncia ciudadana, me pude dar cuenta que existen muchos casos de problemas renales, asmas,
alergias. Yo soy una de las personas que contraje alergia al estar yendo a llevar cableras y canales televisivos, periódicos al lugar, y cáncer. Diferentes tipos de cáncer. Entonces, al estar pasando eso, yo quise ir más arriba para tratar de alguna manera que les llamen la atención y les digan lo que está pasando, que no es un capricho de uno como persona. Yo creo que al estar luchando por la salud mía, estoy luchando por la salud de todos los salmantinos, ¿verdad? Y eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta, porque sí es grave la situación que tenemos. Es una cuestión muy importante la que está mencionando el compañero Vaca. De hecho, son dos. Una, que trató en todas las instancias, en los 3 niveles de gobierno. Cuando la ley obliga a que cada nivel tiene sus obligaciones y debe actuar, desde luego en la primera instancia es la municipal. Si no, se tiene uno que ir a otras instancias y quedaría, como está ahorita ya ocurriendo, es la internacional. Si estamos hablando del tribunal permanente, quiere decir que se agotaron los 3 niveles y se está teniendo que llegar a un nivel internacional para que se les atienda. Quiero también señalar que lo que dice el compañero Vaca está totalmente de acuerdo con lo que captó en el dictamen el tribunal en todos los demás sitios, con todas las demás problemática ambiental, en donde dicen que hay un abandono de la responsabilidad que tienen las autoridades en su compromiso ambiental, que son obligaciones de la misma legislación que ellos conocen y de la legislación internacional. ¿Qué les parece si al regresar del corte retomamos esta situación de la responsabilidad de los 3 niveles de gobierno? Así es, vamos a hacer la pausa comercial, el identificativo de la emisora, y regresamos en unos instantes con más. Está usted en Punto y Aparte. Seguimos en Punto y Aparte, donde tu voz sí cuenta. Seguimos aquí en Punto y Aparte en esta mesa de discusión sobre el tema ambiental. Adelante, deseo de nueva cuenta el micrófono, ingeniero de la Torre. Gracias, Miriam y auditorio, nuevamente por escucharnos. Estamos hablando sobre el dictamen de la segunda audiencia temática del Tribunal Permanente de los Pueblos, que trabajó en el país en 2011-2014. Y se llama la audiencia Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos, Ciudad de México, que se llevó a cabo ya esta audiencia temática el noviembre de 2013. Y me llama la atención una parte de este dictamen, hablando de la responsabilidad de los 3 niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Lo que dice referente a las responsabilidades son, a la letra, lo voy a leer a la letra como dice el dictamen, las responsabilidades del Estado mexicano. El Estado mexicano en su nivel municipal, estatal y federal tiene responsabilidad internacional objetiva por violación de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a todos los ciudadanos sin discriminación alguna. El Estado mexicano en su nivel municipal, estatal y federal tiene asimismo responsabilidad constitucional de derecho interno por violación de los derechos correlativos en el texto de la Constitución mexicana. En efecto, el Estado actuó como fiador de la impunidad ambiental debido a una política de doble discurso de defensa de los derechos humanos y dictado simultáneo de leyes que lo vulneran al punto que las instituciones ambientales se han convertido en meras procesadoras de trámites y autorizaciones de impacto ambiental a negocios privados. ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero Manuel? Pues realmente es una realidad que lo podríamos medir de muchas formas, pero una de ellas existe en la Universidad de Guanajuato la carrera de Ingeniería Ambiental. Los ingenieros ambientales no tienen trabajo y siempre sencillamente no tienen trabajo por lo que está leyendo. No hay trabajo para hacer el estudio serio,
para hacer la evaluación correcta, para tomar las medidas correctas y remediar los daños, cuando los haya, al ambiente. Sino meramente se cubre el expediente haciendo reportes que con autoridades que los distorsionan, lo acaba de decir el compañero Vaca, los distorsionan, lo hacen a un lado o lo facilitan y facilitan con el pretexto de que pues es inversión y que es trabajo también y hay que cuidarlo, y estamos de acuerdo con eso, pero se debe cuidar el trabajo y se debe cuidar el ambiente, no nada más una de las cosas, porque se está cuidando el trabajo que ellos dicen y se está cuidando el bolsillo. Entonces existe eso y fue detectado porque se notaron muchos casos en donde hay esa omisión de las autoridades en los 3 niveles. Y también el tribunal señala algo que es muy grave, el descuido que hay a las cuestiones de la salud derivadas de las omisiones de los industriales o de la ciudadanía también, porque también la ciudadanía contamina, ¿verdad? Sí. Y de los daños a la salud que existen, que no se estudian, que no se llevan estadísticas, que no hay una estrategia para enfrentarla, y que existen, como se vieron en la mesa de Atotonilco, muchos casos de gente humilde afectada en sus dientes porque no hay una planta de tratamiento, no hay educación para el agua que están sacando de altas profundidades, en donde ya tiene arsénico o flúor, arsénico o flúor, y la salud de las gentes se ve afectada. Esto lo podemos ver muy claramente en un material que tengo aquí del miércoles 15 de abril. Dice: incumple Grupo México compromiso de resarcir a las víctimas, denuncia el sindicato minero. Surgen más casos de problemas de salud por derrame en Sonora. Más de 3,000 afectados todavía no reciben fondos del fideicomiso creado por el consorcio. Tratan de acallar la situación reprimiendo a quienes denuncian. Todo esto no nada más ocurre en Sonora, ocurre en todos lados. Y se dan largas. Aquí en Salamanca tenemos el caso de los Prieto. Aquí se acaba de mencionar en este mismo programa. Aquí han estado bastantes ocasiones las gentes de ahí denunciando la situación, y ha habido largas, fingimiento, simulación, muchas acciones simuladas, pero no se resuelve el problema de fondo. No se ha resuelto hasta ahorita. Es decir, que uno es el discurso ambiental y otra es realmente la aplicación errónea, o hasta podemos decir impune. Y hablando ahorita precisamente de impunidad, que salimos rankeados en el segundo lugar de impunidad en el mundo. En el mundo. Después de Filipinas. Y en el caso ambiental no es la excepción. No. Al contrario, quizás ahí haya muchísimos más casos que en otros de los campos. Me llama la atención también ahorita que mencionó que hay represión hacia las comunidades que están defendiendo sus derechos ambientales. Salió una nota de Global Witness sobre las desapariciones de líderes ambientalistas en el mundo, y 3/4 partes de los desaparecidos en el mundo durante 2014 los aportó América Latina. 88 personas mataron durante 2014 por defender sus derechos ambientales, y de esos 88, 3 ocurrieron en nuestro país, y de uno fue muy sonado, el último de la presa acá en Sinaloa, un defensor de sus derechos ambientales, y que lo mataron en una cabina de radio tal como estamos nosotros el día de hoy. O sea que sí hay muchos otros problemas violatorios a los derechos humanos, pero nosotros no estamos hablando de los ambientales, pero está vinculado todo a todos los otros. Por ejemplo, el caso de la salud está íntimamente vinculado al ambiental, no se pueden separar. Es un problema de salud el que tenemos por causas ambientales. Existen en el censo de los
contingencias ambientales del país en los últimos 2 años, en todo el país, aquí en Salamanca nos echamos 2, 3 al año, pero existen en todo el país 1,245 contingencias, o sea que donde quiera que hay industria, Puebla, Monterrey, Tamaulipas, Ciudad de México, hay problemas de contingencias y podemos verlo con los periódicos cotidianamente, desde la ordeña de productos que contaminan ríos y que la gente ya tiene que tomar agua contaminada y se enferma y está vinculado el hurto con la cuestión de la contaminación y con la cuestión de la salud. Entonces la salud en nuestro país por conceptos ambientales es un tema muy importante. Señor Fernando Vaca Amador, a manera de conclusión de esta mesa, ¿qué quisiera agregar referente al Tribunal Permanente de los Pueblos y su trabajo en México? Bueno, cabe hacer mención que desde 1994, con el Tratado de Libre Comercio, empezó a generar todo este tipo de problemas más fuertes. Entonces, dentro del tribunal se está juzgando y se está sentenciando también a Estados Unidos y Canadá como partícipes responsables, corresponsables de esta devastación ambiental. En el 2013, todos los casos que se generaron en la audiencia madre se llevaron a Roma, a Italia, y se estuvo un año allá. Se estuvieron revisando todos los casos para poder hacer el veredicto final, que fue en noviembre del 2014. El veredicto que marcó el Tribunal Permanente de los Pueblos es claramente en contra de los 3 niveles de gobierno de Estados Unidos y de Canadá por los delitos de lesa humanidad y delitos contra la salud, graves daños, despojo de tierras, devastación hídrica, ambiental. Entonces, yo creo que esto va a seguir todavía más adelante. Esto se fue a jurados, a tribunales internacionales y ha estado llegando, a lo mejor podemos decir que a cuentagotas, desde muy arriba hacia las autoridades de México. ¿Estos informes son públicos? ¿Lo puede accesar cualquier persona, estos dictámenes? Bueno, sí, o sea, en el www, Tribunal Permanente de los Pueblos, ahí viene el dictamen final. Muy bien, gracias, don Fernando. Ingeniero Manuel, a manera de conclusión. Bueno, que la conclusión que yo podría hacer es que qué pena que un país de tan buena tradición jurídica, histórica, que a tal nivel que no querían venir del tribunal a hacer su audiencia aquí porque pues, no había motivo. Tenían otra imagen. Qué pena que se haya perdido esa imagen y que se haya tenido que llegar a niveles internacionales para atender problemática local. Eso es realmente una pena. Ingeniero, perdón por la insistencia, ¿y qué acciones ve usted o inclusive el mismo tribunal propone para salir de este atolladero? Bueno, definitivamente es un tribunal ético que ha trabajado con la gente, cree en la gente. En el caso de Atotonilco hubo ahí bastantes cientos de gentes, quizás miles, de gente participando, llevando su caso. De tal manera que cuando se habla con verdad a la gente, se les convoca a algo que ven que hay manera de ser escuchados, la gente acude y también se compromete. Entonces, los gobiernos tienen una grave responsabilidad con la educación de la gente para que participe socialmente, para que acudan cuando se hacen convocatorias, cuando se hacen consultas, acudan. La cosa es que ahora acabo de oír lo de Charito, que la gente ya no les cree, que van a las comunidades y de ese Charito de la Vega, que no le creen a la gente. O sea, ahora tienen un problema doble, hacerles recuperar la confianza y luego poderlos organizar. Pero estamos en esa situación, es un problema grave el de nuestro país por muchas cosas que se han dejado de hacer. Por eso es una pena.
Y vaya que sí, pues les agradecemos muchísimo. Vemos que todavía hay grandes pendientes en materia ambiental en México, en Guanajuato y en Salamanca. Fue un placer haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y si gustas despedir a los invitados, Alberto Alatorre. Sí, muchas gracias, Miriam. Gracias, don Fernando Vaca Amador, por su participación siempre dispuesta, y esperemos que nos siga acompañando en futuros programas. Ingeniero Manuel de la Torre, también gracias por su participación siempre acertada. Gracias. Un saludo al público.